Sin duda, nuestra mayor riqueza es la salud. Trabajar por ella es algo que podemos aprender desde los primeros años de vida y cuando somos viejos, cosecharemos todo lo invertido en ella. Cuide de su salud integral. Le garantiza calidad de vida. ¿Qué tal esta fría mañana de lunes? Yo le doy la bienvenida a mejorar su salud y a aprender a envejecer. Decía Marty Rubin que mantener un corazón cálido en invierno es la verdadera victoria. Estamos en estaciones del año difíciles para el adulto mayor, en muchos sentidos, pues aumentan los casos de depresión, ansiedad, dolor articular, entre otras condiciones. Pero específicamente hoy vamos a referirnos al cuidado de las vías respiratorias, ya que las infecciones son un problema médico frecuente que puede costarle la vida a un adulto mayor. En esta etapa de la vida debemos de tener cuidados específicos y precauciones. Sobre todo tenemos que saber identificar los datos de alerta que nos permitan acudir a una valoración médica oportuna. Pero sobre todo, pues se trata de evitar la enfermedad. Por eso le invito a que se quede en el programa. Veamos cuál es el panorama general de las infecciones respiratorias en nuestra cápsula y volvemos para presentarles a nuestro especialista. Al entrar la temporada invernal, aumentan invariablemente las enfermedades respiratorias y las personas adultas mayores suelen ser las más afectadas. En esta época, se reproduce con mayor virulencia la llamada influenza estacional. Sin embargo, no es el único padecimiento pulmonar relacionado con el frío. La neumonía es una infección pulmonar que afecta la vía respiratoria inferior y la pueden provocar bacterias, virus, y en pacientes con defensas bajas, hasta diversos tipos de hongos. Los casos de neumonía más agudos se presentan a fin de año y en un mayor porcentaje afectan a las personas mayores de 65 años. Las neumonías se asocian con otros factores de riesgo como padecimientos crónicos de bronquitis y afecciones cardiopulmonares, obstrucciones debido a problemas con la deglución, debilidad inmunitaria a causa del SIDA o tratamientos de quimioterapia, desnutrición, tabaquismo y exposición continua a productos químicos, que es el caso de quienes trabajan en actividades con uso de sustancias tóxicas. Hoy ofrecemos algunos consejos prácticos sobre cómo cuidar las vías respiratorias y así prevenir complicaciones o enfermedades en la temporada invernal. En días fríos, les damos la más cálida de las bienvenidas a su programa Aprender a Envejecer. Y tengo el placer de presentarles a José Carlos Fuentes Juárez. El doctor es neumólogo y viene visitándonos del Hospital General Centro Médico Nacional La Raza. Muchísimas gracias, doctor. Bienvenido a nuestro programa. Gracias por la invitación, buen día. No, pues al contrario, doctor, buen día. Quisiéramos saber, pues ahora hemos dicho que hay una predisposición importante a que los adultos mayores tengan infecciones respiratorias en esta temporada. Sí. ¿A qué se debe esto? ¿Hay un cambio en la propia anatomía, en la fisiología del sistema respiratorio que los predisponga? Bueno, generalmente las infecciones respiratorias aumentan principalmente por los cambios de temperatura. Eso predispone a que en algunas ocasiones, determinado cada paciente, hay una disminución a lo mejor en las defensas o en los mecanismos de protección. Y esto, junto a otros factores de riesgo, pues hacen o predisponen más a que ciertos grupos más vulnerables las puedan padecer de forma más frecuente. ¿El sistema inmunológico de los adultos mayores está normalmente deteriorado? Cambia mucho respecto a una persona joven o un paciente ya, un adulto mayor. Los mecanismos de defensa también se van modificando con el transcurso de los años y son cambios que relativamente son fisiológicos. Pero en este grupo de pacientes sí hay que hacer más hincapié en cierto tipo de síntomas para poder determinar tempranamente si tienen o no riesgo de presentar alguna enfermedad grave.
Voy a recapitular ahí un poquito. Es decir, ha cambiado la arquitectura, el tipo de sistema inmunológico que tenemos, más no significa que estemos enfermos de algo. No, cambian los mecanismos, pero mientras tengan una vida sana, saludable, el cuerpo hace lo que tiene que hacer. Nos preocupan mucho las infecciones respiratorias y sabemos que hay altas y bajas. ¿Podría decirnos, doctor, brevemente, cómo identificar si se trata de tener una infección de vías respiratorias alta o baja? Sí, bueno, se dividen en dos, infección de vías respiratorias altas y bajas. Prácticamente todo lo que está por debajo de garganta, pulmones, bronquios, ya nos implica una infección respiratoria baja, que son las que tenemos más riesgo de que se puedan complicar. Generalmente las de vías respiratorias altas, pues es el resfriado común, el catarro, etcétera, ¿no? Pero ya cuando baja de cuerdas vocales hacia bronquios, pulmones, es cuando ya puede comprometer un poquito más. Y los agentes infecciosos, o sea, los bichos que predisponen a que me dé la infección en vías respiratorias altas o bajas, ¿cambia por esta anatomía? No, las bacterias y virus es exactamente lo mismo. Puedo enfermarme ya virus, bacteria, lo que sea, en altas y bajas. Altas o bajas, exactamente. ¿Cuál es la característica, el cuadro clínico típico que presenta un paciente que esté teniendo una infección respiratoria de manera leve a moderada? Digamos, antes de entrar a lo severo, me gustaría ver los primeros datos que están presentando. Sí, generalmente pues es malestar general, dolor de cabeza, dolor de cuerpo, músculo, articulaciones. Puede haber fiebre, pero en ningún momento debe haber alteraciones en la mecánica ventilatoria. Ya se empieza a ver un aumento de la frecuencia respiratoria, empieza a haber fiebre que no se controla o la oxigenación empieza a bajar, a eso ya nos marca la pauta de que ya no es una infección leve y que ya está progresando a algo un poquito más de prestarle atención. Ahora, pues con la situación actual de la pandemia, pues es muy común que todas las personas tengan en su casa un oxímetro. Esto, ¿podrías decirnos cuál es el parámetro normal en el aparatito para saber identificar pues que la persona ya no está bien? Sí, afortunadamente pues ya ahorita todos prácticamente tienen acceso al dispositivo. Aquí la saturación normal nunca debe estar por debajo de 90. Normalmente oscila de 90 a 95. En personas jóvenes podemos ver cifras hasta de 95, 98. Es muy raro encontrar cifras de 99, 100%, pero lo normal sería 90, 95. Menos de 90 ya sería una bandera roja como para estar considerando que algo no está con buen camino. Si una persona adulta mayor ya tiene enfermedad pulmonar obstructiva crónica y ya le condiciona la saturación baja, y aparte le visitó un agente infeccioso, ¿hay alguna consideración que tenga que tener en cuenta con el oxímetro? Sí, generalmente el paciente ya con enfermedad pulmonar conocida no vamos a alcanzar metas de oxigenación tan altas. Generalmente ellos manejamos un 88, 93, 94% y todavía lo consideramos normal. Menos de 88, 90 con ellos ya es igual, un foco rojo para prestar atención. Una de las cosas que más nos preocupan dentro del cuadro clínico, obviamente son todas y atendiendo muchísimo, preferentemente esto de la fiebre y lo que nos comentaba, doctor, pero háblenos un poco de la tos, la tos que debe preocupar. Hay que tener en cuenta que la tos es un mecanismo de defensa. Cuando nosotros la inhibimos, pues estamos evitando esa defensa del propio cuerpo. Sin embargo, cuando la tos ya interfiere con las actividades del paciente, hace que le falte el aire, que vomite, etcétera, es cuando ya hay que tratarla. Generalmente se divide en dos tipos, tos seca o tos con flema. Entonces, el medicamento va enfocado a ese tipo a qué tipo de tos sea. Pero generalmente todas las infecciones respiratorias nos van a causar tos y siempre la tos es lo último que se quita en el transcurso de la enfermedad. Podemos pensar nosotros de pronto que un resfriado común se cura solo. O sea, hay un periodo de actividad de la enfermedad y a veces no tenemos que hacerle nada y nos curamos. Por lo menos a mí me pasa y digo, bueno, pues ya me está pasando, me hidrato. Pero ¿en qué momento identifican las personas que nos están viendo que ya deben de visitar al doctor porque la cuestión ya está siendo un poco más complicada? Sí, generalmente los resfriados comunes, los síntomas pueden durar de 3 a 5 días. Obviamente con el transcurso de los días se va sintiendo uno con menos síntomas. Ya en el momento en el que en lugar de mejorar empecemos a empeorar, aumenta la tos, cambia la característica de la flema, la fiebre no se controla o simplemente notan que no se sienten bien, es ahí cuando lo ideal es ver al especialista. Háblanos un poquito sobre las neumonías.
Generalmente neumonía es una infección ya del parénquima, de los pulmones. No todas infecciones respiratorias van a terminar en neumonías, aproximadamente un 25-30% en pacientes que progresan desencadenan esto. Y generalmente son pacientes que desde el inicio nos empiezan a dar como focos de alarma, como que, como que la fiebre es muy, no se logra controlar, que la flemita ya cambió de color, ya no es verde, sino ya es amarilla, fétida, con sangre, mucho malestar general, escalofríos, etcétera. Entonces ahí cuando ya tenemos que hacer una exploración más enfocada y ver si ya se acabó complicando con neumonía. ¿Cuáles son los factores de riesgo que hacen que un paciente sea más vulnerable a presentar neumonía? Generalmente, en cuanto a grupo de edad, pues tenemos los extremos. Los niños menores de 2 años, adultos más de 65. Ahí también entran mujeres embarazadas y pacientes que tienen algún compromiso del sistema inmune. Pacientes con cáncer, pacientes con VIH, SIDA, etc. Ellos son los grupos de riesgo que hay que estar viendo. Ahora, ¿todos los pacientes que tengan una infección respiratoria deben de hacerse por protocolo una prueba para determinar si tienen infección por coronavirus? Lo ideal es que si va a estar en contacto con gente a su alrededor, sí. Pero lo ideal es, ante esto, tengo síntomas, me quedo en casa y me vigilo si es que no tengo acceso a la prueba. Bueno, vamos al siguiente corte y regresamos para seguir platicando cómo vamos a prevenir las infecciones respiratorias en el adulto mayor. Sí, yo creo que tengo muchas cosas, ¿no? Ahorita yo no pienso dejar el trabajo, ya estoy en tiempo para jubilarme. Tengo 36 años trabajando para la federación y no he empezado, o sea, sí en algún momento, pero por el tiempo de decir, es que quiero hacer más cosas, quiero viajar ya por mi cuenta. Todos los días envejecemos, ¿no? Y pues envejecemos, pero con conocimiento, ¿no? Y dices, ¿cómo me gustaría estar chavito para saber todo esto que sé? Desde el Hospital General del Centro Médico Nacional La Raza nos visita el día de hoy el doctor José Carlos Fuentes Juárez y estamos platicando sobre las infecciones respiratorias. Doctor, estos datos atípicos que se dan en un paciente, ¿podrías hablarnos un poquito más de ellos? Sí, generalmente estos síntomas atípicos es más de personas mayores, más de 65 años, donde no tenemos el cuadro típico de fiebre, tos, etc. En ellos podemos tener alteraciones como en la conciencia, en el estado mental, que es muy diferente a un paciente joven. Entonces, esto es lo que a lo mejor no tenemos los síntomas típicos, pero al ver esto nos obliga a tener que indagar más para ver si no se está complicando ya el paciente. Muy bien. ¿Y qué hay con respecto a la hidratación? Cuando estamos resfriados y el moco, estamos moqueando todo el tiempo, yo lo digo así, o expectorando a través de la tos. ¿Hay que reponer líquidos de alguna manera? Sí, para el buen manejo de la flema, la expectoración, lo ideal es estar bien hidratado porque eso hace que el moco sea más fácil de eliminar, de que viaje desde abajo de las vías respiratorias hasta afuera y lo podamos expulsar. Entonces, por eso siempre hacemos hincapié en hidratarse bien y evitar bebidas muy azucaradas como refrescos, jugos, cosas que pueden hacer que la flema tenga una consistencia más espesa. Doctor, la siguiente pregunta es de nuestro público, ¿me acompañas? Okay. Mi nombre es Eduviges Rodríguez Murguía. Tengo 87 años y vivo aquí en la colonia Santa María la Ribera. Yo este día he tenido mucho frío, me parece que viene el invierno más fuerte que otros años. ¿Cómo le haría yo para que en estos tiempos de invierno yo no me enferme? Muchísimas gracias por su pregunta, Eduviges. Vamos a respondérsela aquí. Sí, a manera general debe haber una buena alimentación balanceada, evitar cambios bruscos de temperatura, evitar exposición a sustancias. Ahí me voy a detener un poquito con los cambios de temperatura. Sí. ¿Se vale tener calentadores? Sí, siempre y cuando estén un poquito alejados del sitio donde estamos durmiendo, por ejemplo, donde está más el paciente. ¿Algunas estrategias para conservar el calor de un paciente adulto mayor, aparte dentro de su domicilio? Las medidas generales como un suéter abrigador, tampoco estarlos
teniendo muy abrigados, porque eso también puede tener alteraciones en la temperatura del paciente. Pero lo que sí no se recomienda es el uso de calentadores tipo anafre o cosas así que suelten sustancias nocivas que les puedan hacer el empeoramiento de los síntomas. Muy bien. Y las otras medidas, hablamos de la alimentación, el control térmico. El control térmico y las medidas generales como de lavado de manos, uso de cubrebocas, evitar lugares concurridos y lo más importante, colocarse las vacunas que les corresponden para evitar complicaciones ya en estas temporadas. ¿Qué vacunas nos ponemos en esta temporada? Para todo paciente adulto se recomienda principalmente influenza, que ahorita empieza la temporada en octubre, también la vacuna contra neumococo, que es la principal bacteria que causa infecciones respiratorias, y obviamente ahorita por la pandemia la vacuna de COVID. Sin mencionar la de COVID, ¿las vacunas otras son anuales? Sí, es de forma anual, que a partir de los 65 años se pone la de neumococo cada 3-5 años, dependiendo, pero la de influenza sí es anual. Y también pues recomendarles, pues si tienen alguna enfermedad ya crónica con la que estén conviviendo, diabetes, hipertensión, pues manténganlas muy bien controladas porque de esa manera pues no se van a enfermar. Sí. Y tenemos otra pregunta del público, vamos a ver. Sí, buenas tardes, mi nombre es Enrique Becerril, mi edad son 55 años. Y me gustaría saber de algún medicamento para tomarlo en esa temporada de frío. Gracias, Enrique. Muchas gracias, doctor. Bueno, lo que generalmente se puede utilizar es el uso de antioxidantes, como puede ser vitamina C, vitamina E, el uso de omega 3, etcétera, que nos puede ayudar un poquito a fortalecer el sistema protector. La mucosa ayuda a la reparación de la misma, etcétera. Eso junto a la dieta balanceada y abundantes líquidos, yo creo que sería suficiente. ¿Qué hay acerca? Es muy típico que la gente siempre pregunte del factor de transferencia. ¿Usted podría decirnos algo, si tiene algún estudio que demuestre eficacia en prevenir infecciones respiratorias o complicaciones como neumonías? Al momento, donde sí se ha determinado que tiene una eficacia ha sido en algunos tipos de cánceres, niños, etcétera. Pero como tal, en el área de neumología para prevenir algún tipo de enfermedades no hay nada escrito. Es un medicamento que pues, el costito sí es un poco elevado y hasta que no haya evidencia, pues lo recomendable es no usarlo, a menos que tenga una indicación bien específica. Siempre decimos, el sistema inmune pues hay que cuidarlo, hay que nada más mantenerlo, ni hay que estimularlo hacia la alta, porque mucha gente ahora quiere tomar todo para mejorar el sistema inmune, solamente hay que mantenerlo. Quisiéramos saber medidas generales para que cuidemos a nuestros pacientes adultos mayores cuando están teniendo una infección respiratoria en casa. Sí, lo ideal es ante cualquier síntoma que se sienta que no va por un buen curso, una valoración temprana. Tener una valoración temprana nos va a ayudar a disminuir mucho el riesgo de complicaciones, principalmente en el adulto mayor, que como ya vimos los síntomas suelen ser muy diferentes. Eso y también no automedicarse. No todos los pacientes son iguales y no todos los medicamentos están indicados. Entonces eso nos puede cerrar la posibilidad a darle un tratamiento temprano y oportuno al paciente. ¿Y el consumo de estar hidratándose será...? Sí, la hidratación, el consumo de vitaminas, minerales en la dieta, etcétera, y evitar sustancias nocivas, ¿no? Como no estar fumando, no el uso de vapeadores, que es lo nuevo de hoy con los jóvenes, y no estar expuesto a sustancias irritantes. Pues muy bien, en realidad esto nos sirve mucho. En las redes sociales tuvimos una pregunta acerca de a dónde van las personas que tengan una infección respiratoria, que la noten complicada y que no tengan alguna derecho a audiencia. Bueno, generalmente tenemos en el sector salud los que tienen derecho a audiencia, pero también está en el sector que no tienen ese acceso, hospital general, etcétera. Entonces ahí pueden ir a urgencias, siempre tienen cita abierta. Es decir, se evalúan los síntomas, si no amerita hospitalización o algo más, se egresa a casa, pero ya con la seguridad de que no se va a acabar complicando. Y si se nota algún dato de alarma, se acaba ingresando al paciente sin ningún problema. Pues muchísimas gracias, doctor. Realmente nos sirve muchísimo saber esto e identificar estos síntomas que a veces damos como que por hecho y que son muy sencillos y de pronto pueden llevar a complicaciones. Sí. Nos interesa siempre cerrar el programa diciendo que lo mejor es la prevención y justo atender esas medidas generales que hoy desde todo el camino que has recorrido para llegar a la especialidad de neumología, pues nos compartas que se trata de la alimentación y de cuidados que todos podemos tener en casa y eso pues
pues lo agradecemos de todo corazón. Sí, no, Muchísimas gracias. Y a usted, ya sabe, gracias, muchísimas gracias por habernos acompañado. Esto fue Mejorando mi Salud. Nos vemos el próximo domingo. Siga todas estas recomendaciones y pues todavía no se acaba nuestro programa. Sigue nuestra cápsula de recomendaciones, más y más recomendaciones para atender las enfermedades respiratorias. Al final tenemos a Pamela Montes de Oca y el próximo lunes los espero aquí para mejorar su salud. Hasta la próxima. El frío, los cambios bruscos de temperatura e incluso la contaminación ambiental son factores que pueden contribuir a la aparición de enfermedades respiratorias comunes en esta época invernal. Las enfermedades y padecimientos más comunes en épocas de frío son gripe, resfriado, tos, bronquitis y laringitis, así como neumonía, asma e influenza. Estos padecimientos afectan a toda la población, pero hay que tener mayor cuidado cuando se trata de personas adultas mayores. Para prevenir la aparición de enfermedades respiratorias, el IMSS recomienda completar el esquema de vacunación contra neumococo, influenza y, desde luego, contra la COVID-19. También se puede seguir estos sencillos consejos caseros para evitar gripes, neumonías y coronavirus. Ventilar bien las habitaciones y dejar entrar el sol, procurando no enfriarnos mientras esto ocurra. Limpiar bien la casa y el área de trabajo, así como no tomar agua o alimentos de los mismos vasos o vajillas. Protegerse del frío, abrigarse muy bien y evitar los cambios bruscos de temperatura. Utilizar ropa térmica, chalecos, bufandas y chamarras al salir y no exponerse a corrientes de aire. Es importante no salir al frío con el cabello mojado y evitar, en la medida de lo posible, ambientes con calefacción y aires acondicionados. Hay que lavar con frecuencia la ropa de invierno que se utilice a diario, incluidas las bufandas, gorras, guantes y abrigos. Es importante no automedicarnos, especialmente cuando se trata de antibióticos, ya que incluso podemos hacernos resistentes a estos si los utilizamos mal o sin supervisión médica. Lavarnos las manos con agua y jabón frecuentemente es también muy importante. Hay que hacerlo con mucha espuma y por lo menos enjuagando y tallando durante 20 segundos. También podemos fortalecer el sistema inmunológico consumiendo ciertos alimentos como hígado, pescados, huevo, verduras y frutas de color amarillo intenso y verde oscuro, ricas en vitamina A. También se aconseja consumir vitamina C, presente en ciruelas, mandarina, limón, naranja, fresa y piña. Las verduras como brócoli, pimiento rojo, espinaca, tomate y la col son también recomendables. Beber abundantes líquidos como agua, jugos de frutas frescas, sopas calientes e infusiones de canela, hierbabuena, limón y manzanilla son otra buena sugerencia. Este invierno y siempre hay que procurar no fumar y mantenernos alejados de espacios con humo de cigarrillos o puros. Mantenernos activos caminando, trotando, bailando o haciendo yoga, sin exponernos al frío cuando acabemos de hacer ejercicio, es algo también muy recomendado. Además, descansar y dormir bien es sumamente importante para fortalecer las defensas. Si hacemos todo esto, o por lo menos casi todo esto, estaremos libres de enfermedades respiratorias durante esta temporada decembrina e invernal. Iniciamos la semana y les agradecemos por continuar con nosotros en Aprender a Envejecer. Les mandamos saludos hasta Chihuahua, Veracruz, a los que nos ven en Hidalgo, Oaxaca y muchos abrazos hasta Nayarit. Recuerden que tenemos el blog de Aprender a Envejecer para que lo visiten y consulten la información de los temas que les compartimos en la semana. También los invito a que nos escriban en las diferentes plataformas digitales del 11, como lo hizo Milena Larson, que nos dice: muy buen tema, mil gracias. Gracias, Milena. Alicia, saludos desde Argentina. Muchos abrazos a todos los que nos ven desde la señal internacional del 11 México. También nos escribe Beatriz Luna. Hola, y nos saluda desde Acapulco. Abrazos a todos los que viven en Acapulco. También Javier Juan Olivares dice que excelente programa, doctora Citlali, y le manda muchos saludos. También te mandamos muchos saludos, Javier. Amanda Juárez, saludos desde Guatemala. Muchos abrazos hasta Guatemala.
También nos escribe Claudia Estrella desde Uruguay. Bueno, pues estamos muy internacionales. Me da muchísimo gusto que sigan los programas en la semana y también los domingos a las 11 de la mañana. Gladys Gamboa nos saluda desde Mérida, Yucatán. Y a todos los que estuvieron conectados con nosotros en el Facebook Live, les mandamos un abrazo enorme por estar presente en todos los programas aquí en Aprender a Envejecer. Y ahora sí, llegó el momento de que dejen todo lo que están haciendo porque viene la música a bailar Campeón 70 con la Orquesta Anáhuac de México. Toda la familia. Dicen que recordar